Buen día, estimados estudiantes. Continuando con esta sección de introducción a la epidemiología, veamos que un principio básico que hay precisamente en esta ciencia es que los eventos de salud en la población no ocurren de manera azarosa, es decir, no ocurren de manera estocástica o por azar, sino que, y además, no se distribuyen de forma homogénea, no ocurren igual en toda la población. Entonces hay determinantes causales y factores protectores susceptibles de identificarse, cuantificarse y modificarse. Y además, este es un fenómeno que es dinámico, que cambia, que tiene diferencias en cuanto a la ocurrencia de estos eventos y su distribución en la población. Entonces, este dinamismo precisamente de cómo ocurren los eventos y cuáles son los factores que están asociados es lo que nos permite hacer estudios de los factores que vamos a determinar desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, en función de ello, la epidemiología se puede clasificar como una epidemiología descriptiva o una epidemiología analítica. Desde el punto de vista descriptivo, lo que se hace es buscar las características que hablábamos en la clase anterior, características de tiempo, espacio y persona, de los eventos y de los determinantes, es decir, describir a través de estas características que, como dije, reitero, vamos a evaluar, a estudiar en futuras sesiones de clase, las características tanto de los eventos como de los determinantes, es decir, los factores que están asociados a los eventos de salud. Entonces ahí lo que buscamos es cómo ocurre en el tiempo, cómo ocurre en las personas y cómo ocurre en el espacio. Es decir, ocurre igual en todo el territorio. Por ejemplo, cuando hablamos de un estado, ocurre igual en todo el estado. O hablamos de un país, ocurre igual en todo el país. Eso es lo que nos permite. O ocurre por ejemplo, a la población a todas las edades. O está centrado en una edad particular. Mientras que la epidemiología de tipo analítico es el establecimiento de posibles asociaciones causales, ¿verdad? Entonces, a través de esta epidemiología analítica es lo que me permite evaluar, analizar la relación que existe entre los factores que identificamos y la ocurrencia de un evento de salud particular. Entonces, veamos un poquito con mayor detalle lo que habíamos estudiado en la lámina anterior, en la clase anterior, perdón, cuando hablábamos de los usos de la epidemiología. Entonces tenemos que uno es la medición del nivel de salud de la población, lo que conocemos como el análisis de situación de salud, la descripción de la historia natural de la enfermedad o los eventos de salud particularmente, el análisis de la causalidad de los eventos de salud es otro de los usos de la epidemiología, el control y prevención de los eventos de salud, la evaluación de la seguridad, de la eficacia, de la pertinencia y del costo de las medidas que se utilizan para mitigar el efecto de la ocurrencia de eventos de salud en una población. Descripción e identificación de nuevos eventos de salud, como ya dijimos el SARS-CoV-2, que es de la misma familia, y la planificación de la gestión sanitaria. Entonces, algo que ya nosotros hemos estudiado en la unidad anterior es la medición del nivel de salud de una población, o lo que conocemos como ACIS. Pero eso también es digamos, es una tarea, es un uso de la epidemiología, porque es a través de la epidemiología que podemos hacer esta evaluación. Entonces el ASIS es el conjunto de información que permite analizar cuál es el nivel de salud de una colectividad o de una población particular en un momento determinado de su desarrollo histórico. Fíjense que nosotros somos muy reiterativos en el uso del espacio, del contexto, cómo el contexto tiene importancia en el desarrollo de los eventos de salud. Es un proceso, por supuesto, analítico-sintético, como ya vimos, que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud de una comunidad en un momento de su desarrollo histórico, como ya hemos dicho. Recapitulando nuevamente, ¿verdad? Bueno, entonces, en el caso nuestro de esta asignatura, nosotros medimos a través de estos indicadores de las características físico-geográficas, que sería el espacio, y recuerden que ese espacio es tanto geográfico, también ambiental, pero también es geopolítico, es decir, nosotros también nos interesa mucho qué es lo que sucede en ese territorio. Recuerden que los espacios pueden ser los mismos, pero pueden cambiar desde el punto de vista geopolítico. Y un ejemplo lo tienen con lo que llamamos hoy el Distrito Capital. El Distrito Capital es Distrito Capital desde 1998, momento en el cual se aprueba la nueva constitución o la constitución que se encuentra vigente en este momento.
Anterior a eso era el Estado, era ¿cómo es? La gobernación del Estado, perdón, la, la gobernación de Caracas. ¿Sí? No era Distrito Capital, era solamente la gobernación de Caracas y estaba el municipio Libertador y el municipio Vargas, que tampoco era Estado en ese momento. Entonces vean cómo desde el punto de vista, aunque desde el punto de vista geográfico no se ha modificado, desde el punto de vista geopolítico sí ha cambiado. Entonces por eso es importante las características físicas geográficas del espacio. Luego tenemos los indicadores socioeconómicos que ya nosotros hemos trabajado con el PIB, eh, el gasto público, el empleo, la educación y la pobreza. Los indicadores demográficos que también hemos trabajado, las características de la población, la esperanza de vida al nacer, la tasa bruta de natalidad, la tasa bruta de mortalidad y la tasa global de fecundidad. Los indicadores epidemiológicos, dentro de los cuales tenemos unos que nosotros consideramos que son básicos de salud y que tienen que ver con la mortalidad materna y la mortalidad en la niñez, que incluye la mortalidad en menores, la mortalidad neonatal, la postnatal, la infantil, la de 1 a 4 y la menores de 5 años. Y la morbilidad y mortalidad que ella estará determinada por las causas de muerte o las principales causas de muerte que ocurren en ese territorio. Y luego tendríamos los indicadores que corresponden a la red de servicios de salud con los que cuenta esa población. Entonces, la descripción de la historia natural o de los eventos de salud. Esto se define como el seguimiento dinámico de un evento de salud desde su génesis, ¿verdad? O desde su inicio o de su posible inicio hasta su resolución final, que puede incluir incluso los casos fatales, es decir, la muerte, sin interacción de ninguna clase. Ahora, no significa que no se interviene, sino que como los pacientes pueden acudir en momentos diferentes de la evolución de un problema de salud, con eso se va haciendo como una experticia, digamos que es como una experticia epidemiológica, ¿verdad? Como una experticia forense que se va haciendo un levantamiento de la información y con ella se va construyendo el espectro de la enfermedad, cómo ella va evolucionando. Entonces esto es un proceso de estudio que permite conocer en detalle el tipo de alteraciones específicas que se producen en el individuo que padece el problema de salud y en qué etapa se produce. Ya vamos a ver un poco a qué nos referimos con esto. Fíjense ustedes entonces que las etapas de la historia natural de la enfermedad es un periodo pre-evento y un periodo patogénico que lo llamamos el evento. Entonces hay un periodo pre-patogénico que ocurre antes de que se presenten los signos y síntomas característicos de un evento de salud y el patogénico que es cuando el evento de salud se hace manifiesto a través de sus manifestaciones clínicas específicas del evento del cual se trate. Entonces, en el periodo prepatogénico se refiere a todas aquellas condiciones fisiológicas, es decir, de la persona, del organismo, ambientales, culturales, genéticas, que condicionan la vida del individuo y que están previas al inicio del evento de salud. Es decir, todo, digamos, el medio ambiente en el cual se desenvuelve la persona, que incluye tanto lo cultural como lo físico, y que tiene impacto o que pudiera tener asociación con la ocurrencia de ese evento. Mientras que en el periodo patogénico, entonces es la etapa de manifestación de procesos orgánicos o funcionales, a través de los cuales se evidencia el evento de salud. Es decir, aquí lo que evidenciamos es el daño, cómo se está produciendo el daño, en el evento, cómo se manifiesta el daño, ¿verdad? O la alteración fisiológica que pueda producir, porque no solamente es un daño, también pudiera ser una alteración fisiológica. Esta puede adquirir distintas formas de presentación y evolución clínica en cada individuo, con diversos grados de recuperación social, y ya vamos a ver cuáles pueden ser esos grados de recuperación. Por ejemplo, un accidente no hay una manifestación, digamos que no es un daño que se produce, sino es un evento externo que ocurre y del cual la persona puede quedar con algunas secuelas y se le produce un daño particularmente. Entonces ven que muchas veces no, aunque es ambiental, ¿verdad? Porque es el medio ambiente en el que se desenvuelve, es un ambiente social en el que él se desenvuelve, sin embargo tiene impacto en su fisiología. ¿Mm? Vean ustedes aquí cuál puede ser la resolución final. Puede ser la curación total sin ningún tipo de secuela, puede quedar con alguna enfermedad crónica, puede quedar con alguna discapacidad,
o también pudiera producirse la muerte. Entonces esas son las posibles resoluciones finales de los eventos de salud, la curación, una enfermedad crónica, una discapacidad o la muerte. Entonces vean ustedes que en el periodo prepatogénico se pudieran hacer, cuáles son las medidas que se pueden tomar, y para esto es, digamos que lo decíamos en la clase anterior y lo reiteramos nuevamente. Esto es lo que nos permite, estas son las medidas que podemos tomar, que podemos asumir para, una vez que conocemos cómo se manifiesta la enfermedad o cómo se manifiesta el problema de salud o el evento de salud, cuáles son las medidas que podemos nosotros tomar para tratar de contrarrestar. Entonces, en el periodo prepatogénico podemos hacer promoción de la salud o prevención específica. Por ejemplo, la inmunización contra las enfermedades de tipo infeccioso para los cuales existen vacunas es una medida de protección específica que se produce antes de que se genere el evento de salud. Pero la alimentación saludable, hacer ejercicio son estrategias de promoción de la salud que tratan de prevenir la ocurrencia de algunos problemas, por ejemplo, como la obesidad, la hipertensión y el daño cardiovascular que puede acarrear como consecuencia de la obesidad y el sedentarismo. Entonces eso es lo que se conoce como una prevención primaria. En la patogénesis, en el periodo cuando ya el daño se ha instalado, fíjense entonces que hay una prevención secundaria y una prevención terciaria. La prevención secundaria lo que trata primero es de hacer un diagnóstico y un tratamiento lo más certero y adecuado posible, y además lo más rápido en el tiempo para prevenir mayores daños en ese paciente. Y luego la limitación de la discapacidad que pudiera dejar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la persona tiene hipertensión, lo que se trata es entonces de detectar lo más pronto posible esa alteración fisiológica, que es el aumento de la tensión arterial. ¿Para qué? Para que no se produzcan daños arteriales o daños cardiovascular. O, ¿sí? O daño cardiovascular o cerebrovascular. Entonces es una prevención de tipo secundario. Y la prevención terciaria es, digamos que es poco lo que se hace en prevención terciaria y no tiene mucha, históricamente no se le ha dado la importancia que requiere, que es la rehabilitación. Muchas veces pensamos que la rehabilitación está solamente asociada a la pérdida de alguna movilidad, cuando la persona tiene un accidente o cuando ha sufrido una caída o tenido un accidente automovilístico, o por ejemplo cuando sufre un accidente cerebrovascular. Entonces cuando queda con alguna secuela, se entiende que la rehabilitación es para tratar de regresar, ¿verdad? A la persona lo más normal posible, tratar de que vuelva a recuperar la movilidad, perdón, de aquellos miembros en los cuales pudo estar afectado. Sin embargo, también una rehabilitación tiene que ser una rehabilitación total. También puede haber una rehabilitación social o psicológica. Muchas veces las alteraciones que suceden pueden afectar desde el punto de vista psicológico a una persona. Una persona que sufre un accidente de tránsito es posible que no tenga la misma, luego del accidente, que no se puede enfrentar nuevamente a la realidad, a su realidad particular. Es decir, no se puede reinsertar nuevamente a sus labores cotidianas por temor a sufrir nuevamente un evento, ¿verdad? De estas características. Entonces requiere de rehabilitación también, una rehabilitación psicológica. Incluso muchos de estas personas también pudieran perder su empleo, y también hay que hacer eso es lo que llamamos una rehabilitación social. Es tratar de que la persona vuelva nuevamente a reinsertarse en sus labores cotidianas para garantizar aquello que decíamos en el tema número 1 de la salud plena, ¿verdad? Es decir, la capacidad y derecho individual y colectivo de realización de su potencial humano, que él pueda realmente hacer efectivo ese concepto que nosotros hemos definido de salud. Por acá voy a dejar para que ustedes puedan revisar la historia natural de la encefalitis equina venezolana, que es una enfermedad de tipo infeccioso que se transmite a través de vectores. Ya eso lo vamos a explicar en otra clase. Y entonces aquí estarían cuáles son los factores que están asociados antes de que ocurra el evento. Fíjense ustedes, aquí están descritos todos, incluso el vector que participa en la transmisión del agente, cuál es el agente, cuál es el vector, cuáles son las condiciones que suceden antes de, y luego toda la etapa completa de cómo evoluciona la enfermedad hasta la muerte del paciente normalmente, porque esta sí, la evolución es casi siempre hacia la muerte. Pero por supuesto aquí se puede intervenir antes de, cuáles son las etapas en las cuales se puede intervenir para tratar de reducir la mortalidad por este tipo de enfermedad, en este caso la encefalitis equina venezolana.
Continuamos entonces en la segunda parte de esta clase.